Hola, buenas, bienvenidos. Soy otro José, como tantos Josés que hay en estos países de habla hispana. Bueno, soy de Chile claramente y hoy vamos a ver 11, sí, bueno, 11. ¿Por qué? Porque soy de Chile y ese número acá tiene un significado muy importante. Así que vamos a ver los 11 errores históricos de José Miguel Carrera, el príncipe de los caminos. El vestuario, a ver. O sea, loco, mira, está bien, es una película, queda claro de partida que lo importante son los personajes en sí, más que cómo se visten, pero no sé, mínimo se esforzarán en haberlos hecho más parecidos. Por ejemplo, considerando ya es el año de 1812, Carrera debería vestir el uniforme de teniente coronel de los húsares de la Gran Guardia, su escolta también. El uniforme verde, ese que todos conocen cuando se habla de Carrera, es de los cazadores a caballo de los voluntarios de Madrid. Y con ese uniforme fue con el cuerpo que llegó en julio de 1811 y probablemente también lo habría usado en la campaña de Rancagua, considerando que para ese entonces ya había dejado de ser parte de los húsares de la Gran Guardia. Y quizá en las guerras civiles argentinas. Pero esto tampoco se atañe solo a José Miguel. Juan José Carrera, si bien tiene el uniforme de granaderos, no corresponde al de brigadier, el cual incluiría más detalles. Por alguna razón también le dieron ese uniforme a Luis Carrera, siendo que este estaba al mando de la artillería, por ende este sería el uniforme. Juan Maquena usaría uno de ingenieros, Lastra usaría uno de marina, y también San Martín, que aparte de tener este uniforme por 1814, tenía bigote, el cual se afeitó justo antes del cruce de los Andes, pero eso ya es otra historia. A ver, esta escena es todo un error. A ver, ¿por dónde vamos? A ver, primero, si bien Carrera llevó a cabo grandes avances en la independencia, y sí, la independencia en la práctica empezó en 1810, y aunque se reconociera al rey en la práctica, salvo por Chiloé y luego Valdivia, Chile se gobernaba sin la injerencia tanto de la regencia en Cádiz como del virreinato del Perú. Esta escena hace referencia a cuando Carrera implementó los nuevos símbolos patrios y bueno, este Ignacio Andía Varela, pintor y dibujante, el cual si bien no pude averiguar si tuvo que ver en la elaboración de este escudo, es buen detalle incluir a este personaje, pues calza. Sin embargo, cuando hablamos del resto de los que están en esta habitación, puta, y todo se va a la cresta. Primero, si bien el personaje de Carrera está bien, y lo mismo se puede decir de su hermano Luis, se muestra a Juan José como si apoyara en todo a José Miguel, y esto no puede estar más lejos de la realidad. Así como hay grandes próceres, hay pelmazos, y Juan José Carrera debe ser uno de los más grandes pelmazos del proceso de independencia. Primero, siempre se mostró celosa Carrera, pues en su calidad de hermano mayor no voy a tolerar que este fuera quien dirigiera las riendas de la revolución. Además que incluso durante septiembre de 1812, durante el tiempo que aproximadamente ocurre esta escena, estuvo a punto de hacerle una revolución a su propio hermano. Y cuando ya empezó la guerra, este en un inicio iba a desempeñar funciones en el gobierno, pero buscando llenarse de gloria, acudió al sur, pero ahí su papel fue desastroso, así, al punto que en muchos casos ni siquiera entraba en combate. Y ya en el mismo desastre de Rancagua le correspondería estar al mando de la tropa, pero él mismo voluntariamente, consciente de su incapacidad de mando, se lo entregó a O'Higgins para posteriormente encerrarse. A ver, este es Francisco de la Lastra, un prócer que si solo se basa en lo visto en esta película queda muy mal parado, puesto que... Espera, loco, ¿qué está haciendo en Santiago? Si en esa época se encontraba siendo gobernador de Valparaíso. Más encima lo colocan como un tibio, siendo que siempre tuvo el compromiso con la causa patriota y jamás se doblegó. Y bueno, van a salir a decir, pero el tratado del Ircay. Pero es que en aquel contexto eso era lo estratégicamente más útil, viendo cómo estaban las cosas hasta mayo de 1814, tras más de un año de guerra, algo que en esta película apenas, más bien nada se muestra. Oh, esta otra escena, a ver, de nuevo, todo mal. Ya mira, te quiero que hagas escenas ficticias para dar mayor coherencia narrativa, pero oye, weón, ¿por qué cresta ponen 3 de abril de 1813 como si fuera algo histórico de partida? Carrera no se enteró de la invasión mediante un ultimátum, sino debido a que un soldado del regimiento Dragones de la Frontera, o de Concepción,
había llegado a todo galope el 31 de marzo, dando las comunicaciones del desastre ocurrido en la toma de Talcahuano 3 días antes, a lo que Carrera partió inmediatamente con una pequeña escolta, llegando a Talca el 5 de abril, por lo que el 3 de abril, tal como se dice, se encontraba en San Fernando reuniendo las tropas que llegaban dispersadas por lo que acababa de ocurrir. Además que, weón, de nuevo, en serio, así, tachando de tibios y traidores a Juan Maquena y a La Lastra, cuando estos ni siquiera estaban ahí, y es solo una excusa narrativa para ponerlos como enemigos de la causa de la independencia y así justificar la posterior escena en donde en 1814 se derroca a De la Lastra por haber suscribido al Tratado del Ircay. Además que, nuevamente cometen errores visuales como por ejemplo, se supone que estos soldados realistas deben ser del regimiento Talavera, pero este llegó recién en agosto de 1814, más de un año después, además que esa bandera de España por aquellos años era la Cruz de Borgoña, ya que esa bandera era utilizada únicamente en los pabellones navales. Además, este personaje, José María Benavente, que debería tener el uniforme de los húsares de la Gran Guardia y no ese color moco, es en realidad una mezcla del mismo José María y de su hermano menor Diego José Benavente, donde el primero se encontraba en la provincia de Concepción, mientras este último había llegado a Santiago huyendo de los realistas y ahí se había unido al cuerpo de los húsares de la Gran Guardia, en donde, siendo capitán del mismo, partió con Carrera hacia Talca para preparar las acciones contra los realistas. La decisión de hacer estos dos hermanos un solo personaje puede deberse a que durante las campañas de la Patria Vieja fue Diego José quien estuvo más tiempo al lado de Carrera durante la misma, mientras que José María, si bien también era afín a Carrera, fue durante el exilio de este que fue cuando fueron mucho más cercanos participando conjuntamente en las guerras civiles argentinas. Uy, esta batalla, a ver... De partida, ¿por qué hay granaderos de Chile en la artillería, si estos eran un cuerpo propio? Y la verdad es que esta en sí es una batalla genérica, pero a ver, si tenemos que decir cuál puede ser, es la de San Carlos, en la cual... ¡Pero weón! Nuevamente el error de vestuario. Este uniforme era el de oficiales del regimiento infante Don Carlos, el cual combatió en Cancha Rayada y Maipú, no en esta campaña. O sea, debe ser ese, pero no es nada así. Perdón, ahora sigo. Bueno, el punto es que en esta batalla se caracterizó en un inicio por la ineficaz carga de Juan José. ¿Quién más? Pues cómo no, pues si hasta José Miguel en su diario es crítico con este. Contra un tremendo cuadro de infantería de las tropas realistas, en donde posteriormente la caballería fue inútil y no fue hasta que llegó Juan Maquena con su división rodeando su retaguardia y dando la victoria. Y de la nada nos saltan al sitio de Chillán y únicamente Sergio Freire, ¿no? Y se nos muestran las penurias de estos, pero poco y nada se nos habla de la desastrosa campaña que tuvo Carrera mandando a las tropas patriotas. Además que en esta escena lo pudieron poner con O'Higgins, a quien Carrera al menos hasta 1814 estimaba y hasta reconocía como su amigo, así. Pues para los que no sepan, la relación de estos dos personajes da para un video largo. Comenta si quieres que haga un video así. Bueno, hay que aclarar algo. Durante la campaña de 1813, a Carrera le tocaba dirigir el ejército en las batallas importantes. Sin embargo, O'Higgins, sin ser un militar, a puro coraje ganaba pequeños combates que lo hacían sobresalir. O sea, no por nada y empezó a escribir su leyenda. Durante el sitio de Chillán, Carrera siempre buscó la manera de llevarlo a cabo con las menores pérdidas posibles, pero esta falta de determinación, sumado a que, en su afán de comprobarles a los que habían quedado en el gobierno de Santiago, lo llevó a querer cuanto antes finalizar la campaña y no dimensionó que Chillán, al estar cerca de la cordillera, hacer aquella campaña en invierno era un despropósito, y además que la población estaba a muerte comprometida con la causa realista. Y si en aquellos años la mayoría de la población chilena era adicta a la causa realista, hasta los mismos soldados patriotas, salvo en la oficialidad en muchos casos. ¿Por qué pasaba esto así? Bueno, en aquella época la República era vista como un sistema anárquico y caótico, y sobre todo por la influencia de la Revolución Francesa. Además que en aquellos años la mayoría de la población chilena era campesina, eran muy pocos los que vivían en las ciudades, y quienes estaban inmiscuidos en las ideas de la Ilustración eran quienes defendían la autonomía, que sí, en ese momento no se buscaba la independencia total, pero nunca sin separarse íntegramente de la corona. Teniendo en cuenta esto, paró el lugar del Imperio Español, tan aislado y tranquilo como era la Capitanía General de Chile. Era obvio que si toda tu vida
te han dicho que las dos cosas más importantes son el rey y la religión católica, obviamente no van a adherirse a algo que ni siquiera se comprendía y era visto hasta como algo herético, por lo que la mayoría de las tropas peleaban más que por idealismo, era porque no les quedaba de otra. La renuncia del mando Carrera. A ver, obviamente querían sacarlo del mando si su gestión al mando del ejército patriota había sido un desastre, porque si bien como capitán de caballería peleando contra Napoleón, su desempeño había sido muy bueno al punto de llegar a ser herido y posteriormente condecorado tras la derrota de Ocaña en 1809, no es lo mismo ser un capitán de una compañía que sigue órdenes a ser en general el jefe de todo un ejército, pues esto implica planificar y dirigir las operaciones de un numeroso ejército, y ahí era donde Carrera falló. Y la estocada final que hizo que quisieran sacarlo fue porque el 17 de octubre de 1813, en la batalla del Roble, debido a la pésima elección de Carrera de acampar en una arboleda, fue sorprendido por las fuerzas realistas, en donde se buscó capturarle y fue perseguido directamente por estos, recibiendo un lanzazo en la nalga. Sí, tuviendo que tirarse con caballo y todo a las aguas del río Itata para salvarse. Algo que poco ayudó a la resistencia patriota, hasta que O'Higgins, tomando el mando del mismo, agarró un fusil de un soldado muerto al lado suyo y dijo por primera vez su frase: o vivir con honor o morir con gloria, en donde si bien apenas avanzó recibió un disparo en su pierna, los patriotas lograron revertir la situación y los realistas, a ver que se aproximaba muy a lo lejos la caballería de los dragones de Freire, abandonaron el lugar, dándole una victoria a los patriotas, en el cual el mismo Carrera después no se cansó de llenar de elogios a O'Higgins en partes de aquella jornada. En contraparte, José Miguel fue muy mal visto por mucha de la oficialidad, entre ellos Maquena. O'Higgins no sabe la diferencia entre un fusil y un cañón. De hecho, pero qué mierda, José María Benavente jamás habría dicho eso, sobre todo considerando que en esta parte de la campaña combatió más veces al lado de O'Higgins que Carrera. No se puede confiar en él, hermano. Nadie sabe lo que realmente piensa. Y Luis, ¿qué carajo habla? En ese tiempo no tenían todavía aquel choque así. Carrera, así como seguramente todos los que salen en esta escena, reconocían el valor de O'Higgins. Y si bien en el fondo Carrera recelaba esta decisión, fue el mismo quien impulsó completamente que él fuera quien tomara el mando del ejército, puesto que en un inicio la misma junta chilena buscó que fuera el coronel argentino Marcos Balcarce, el comandante de los auxiliares argentinos, quien tomara el mando de toda la fuerza, pues al ser este del Río de la Plata no estaba sujeto necesariamente a algún bando entre los patriotas, algo que Carrera, y seguramente en esos tiempos casi ni un oficial nacido en el actual Chile, habría celebrado. Y esta escena nos lleva a otro punto. O'Higgins es como Pinochet, traicionando a su patria. ¿En serio? Uy, por Dios. Si cambian de esta escena a esta de golpe, claramente asevera a O'Higgins y a Juan Maquena como traidores que no querían más guerra. Pero a ver, esto es realmente una estupidez porque deforma cómo fueron las cosas. La escena de Carrera diciendo que no iba a firmar la paz con los realistas debe ser de noviembre de 1813 y la siguiente ya es del 3 de mayo de 1814. O sea, ¿por qué no dicen qué pasó entre medio? Primero, O'Higgins, al recibir el mando recién en febrero de 1814, la guerra se encontraba estancada, pues si bien Chillán era la única ciudad completamente ocupada por los realistas, sus partidas guerrilleras se encontraban a lo largo de toda la provincia de Concepción y más encima había llegado Gabino Gainza del Perú con más refuerzos. Más encima, para cagarla más, José Miguel y Luis Carrera, cuando abandonaron Concepción en marzo de 1814, a la altura de Penco, una partida realista los sorprendió y los apresó, teniéndolos confinados en Chillán hasta mayo de ese mes. La captura de Carrera, a pesar de que si bien todavía había estima entre él y O'Higgins, este último en su correspondencia personal era crítico del actuar de Carrera, pero ni por asomo al nivel que después alcanzaría cuando ya eran enemigos declarados tras el fracaso de esta campaña. Y la captura de este significó un gran pesar para O'Higgins, sobre todo por lo que significaba de que quien había sido el primer comandante de aquel ejército ahora se encontrase prisionero del enemigo. Sumado a esto, entre la captura y la firma del Tratado de Lircay, hubieron varios combates que fueron configurando el escenario previo al tratado. Si bien la mayoría del ejército patriota estaba en Concepción, una fuerza considerable estaba en Talca, pues esta ciudad era vital para defender el camino a Santiago, y al momento de haber quedado reducida su defensa debido a que la división de Maquena, que previamente había vencido en Cucha el 23 de febrero de ese año,
fue reforzada con parte de estas, por lo que el 4 de marzo el realista Ildefonso Elorriaga llegó y tomó la ciudad, produciendo la mayor consternación entre los patriotas, y que aún así y todo, tras salir la división de O'Higgins de Concepción, esta obtuvo una victoria en el Kilo el 19 de marzo, mientras que Maquena volvía a obtener otra victoria en Membrillar el día siguiente. Sin embargo, el 29 de marzo de ese año, una división mandada desde Santiago por el teniente coronel de artillería Manuel Blanco Encalada fue aplastada en Cancha Rayada. Sí, ya antes a los patriotas les habían sacado la cresta ahí así. Y principalmente debido a que estas tropas, en comparación a las que tenían O'Higgins y Maquena, no eran las más disciplinadas. Al menos llevaban ya un año de campaña, mientras que las de Blanco recién se unían a la acción, por lo cual esta derrota dejaba en una situación comprometida a los patriotas, por lo que Maquena y O'Higgins debían cuanto antes alcanzar a Gainza, algo que ocurrió el 8 de abril de 1814, en donde O'Higgins y Maquena, poniéndose entre el camino que va hacia Santiago en la hacienda de Quechereguas, lograron resistir y posteriormente provocar la retirada de Gainza hacia Talca. Sin embargo, a esas alturas los dos ejércitos se encontraban en el peor de los estados. Ante esta crisis, se firmó una tregua conocida como el Tratado del Ircay, en donde el papel de Chile reconocía las Cortes de Cádiz y debía enviar diputados a las mismas, a la vez que debía eliminar los símbolos patrios implementados por Carrera. Sin embargo, esta era una mera formalidad de los dos ejércitos para ganar tiempo, pues si bien volvieron los símbolos monárquicos y en la práctica los dos ejércitos debían quedarse cada uno al lado del Maule y no iniciar hostilidades, y los patriotas conservaron su gobierno, conscientes de que era cosa de tiempo para volver a la acción, los realistas, sabiendo que Carrera no iba a tolerar este retroceso e iba a generar inestabilidad entre los patriotas, le permitieron fugarse el mismo mes de mayo de 1814, en donde, tras primero estacionar en Talca y conocer el descontento generado entre los patriotas por el tratado, el 1 de julio llegó a Santiago, en donde la Lastra, que por entonces era director supremo. Bueno, de verdad, en esa época alguien habría usado ese look, como que se ve muy actual. Bueno, ya. Bueno, como decía, la Lastra mantuvo el empeño por capturarlo mientras Carrera estuvo en la capital de manera clandestina, hasta que en esta misma llevó a cabo aquel golpe de estado, el cual fue en la madrugada, no en pleno día, sin mencionar que Maquena no estaba con la Lastra en ese momento. O'Higgins, viendo que los realistas no cumplían el tratado y Carrera nuevamente hacía un golpe de estado generando inestabilidad en el gobierno patriota, se resolvió a derrocarlo. Sin embargo, este fue derrotado por Luis Carrera en 3 acequias el 26 de agosto, en el cual O'Higgins pudo escapar y no fue capturado como lo pone en esta escena. Y, weón, pero... ¡ay, weón! Usted derrocó al gobierno legítimamente establecido. Era mi obligación y era... Pero, ¿cómo cresta ponen a Carrera golpeando a O'Higgins? Si eso de verdad hubiera pasado, O'Higgins capaz ahí mismo lo retaba a un duelo. O sea, miren, lo que de verdad ocurrió es que tras la derrota de 3 acequias, O'Higgins abandonó el campo de batalla y no fue sino por intermediario de este y de Carrera que finalmente O'Higgins buscó reconciliarse con él, pues ante la inminente venida de las tropas realistas del sur, estos conferenciaron en Calera de Tango el 2 de septiembre y para el 4 de ese mes se pasearon por todo Santiago como si fueran los mejores amigos, pues necesitaban levantar la moral de las tropas. Algo que no sirvió de nada, pues ya todos sabemos lo que ocurrió en el desastre de Rancagua. A ver. Bueno, miren, esto es un paréntesis, pero me parece bien fome la verdad que en esta película solo sus primeros 30 minutos se hayan dedicado a abordar lo que fue la Patria Vieja, puesto que este es el periodo en donde Carrera más injerencia tuvo en Chile. O sea, literal, casi todo el resto de la película está en suelo argentino. Obviamente es importante, pero la película no le da mucha importancia a los errores cometidos por Carrera durante la Patria Vieja, algo que sin duda es fundamental para comprender por qué después empezó la pugna entre este y O'Higgins. En vez de eso, optan por lo fácil y ponen a Carrera como una pobre víctima de la ambición de San Martín y O'Higgins, cuando en realidad, en un inicio, por pragmatismo, obvio, si dirigiendo el ejército en la Patria Vieja había sido un desastre, lo mejor era mantenerlo alejado, al menos hasta que se recuperara el territorio. Y gente, las guerras de independencia no pueden verse como un conflicto entre naciones contra España, ya que en realidad fue una guerra a escala continental, y la razón de la llegada del ejército de los Andes a Chile responde a que para consolidar la independencia de Argentina era necesario también asegurar la independencia de Chile, pues para cuando en 1814 Fernando VII volvió al trono,
la mayoría de los movimientos independentistas habían sido sofocados y los únicos que se sostuvieron fueron los del Río de la Plata, por lo cual, si no era por San Martín y el ejército de los Andes, capaz todas las independencias se perdían, puesto que una vez liberado Chile, los realistas nuevamente tenían otro frente y eso influyó también a que Bolívar en el norte también pudiera iniciar más acciones, por lo que las acciones de San Martín, le duela a quien le duela, están justificadas. Bueno, para los hispanistas no. Aparte, bueno, miren, onda San Martín, O'Higgins, Carrera y la mayoría de estos personajes deberían hablar parecido a como hablan seguramente los peninsulares de hoy en día, así como hostia tío. Ya que en aquella época nuestro dialecto, así como el de los argentinos, aún no existía. Quizás muchos campesinos hablaran parecido como hablamos nosotros, como más cantadito. A ver, la muerte de Juan Maquena. La verdad es que esta escena para la película en sí no está mal. De hecho, para lo narrativo de la escena está bien. Pero bueno, aquí estamos buscando errores. Y primero, la muerte de Maquena no fue a plena luz de día, sino que esta fue a las 10 de la noche, en donde, para fortuna de estos, bueno, no para Maquena, la luna alumbraba de gran manera el lugar elegido. Tuvieron su primer duelo, en el cual, tal como se muestra, el primer disparo de ambos quedó en nada. Sin embargo, cuando muestran el segundo Maquena ni siquiera alcanzó a disparar y más encima cayó directamente de boca al suelo. Pero el detalle de lo que de verdad ocurrió es mucho más cinematográfico y simbólico que esta ficción. Barros Arana relata: Taylor volvió a dar la voz de fuego. En el acto se oyó una sola detonación y no se vio más que un solo tiro partido de la pistola de Carrera. El brigadier Maquena, con el brazo extendido en actitud de apuntar y llevando en la mano la pistola cargada todavía, pero imposibilitada para dar fuego, avanzó convulsivamente 3 pasos hacia adelante y fue a caer en los brazos del capitán Vargas, el cual se había adelantado rápidamente para sostenerlo. Una bocanada de sangre asomó a sus labios cuando él quiso hablar, y su cuerpo se sintió agitado por las convulsiones de la muerte. El capitán Taylor, por un impulso generoso de caballerosidad, atrajo a don Luis Carrera y le hizo tomar la mano del moribundo en signo de suprema reconciliación. Un instante después, Maquena había fallecido sin proferir una sola palabra y sin lanzar un solo quejido. Por lo mismo me parece un desperdicio no haber adaptado tal cual aquella escena. Onda, Luis Carrera dándole la mano a su enemigo como señal de que ya no había nada pendiente entre ellos. A ver, esta otra escena, a ver. Carrera no fue inmediatamente tomado detenido y sus naves confiscadas de golpe al momento de volver de Estados Unidos. Por si acaso, Juan Manuel de Pueyrredón, uno de los cracks que resistió las invasiones inglesas del Río de la Plata. Mira, a ver, si solo se ve esa escena tal cual, queda como que los argentinos son unos intervencionistas que solo buscaban conquistar Chile. Pero primero, a ver, es verdad que Pueyrredón de un inicio, en el primer momento de conferenciar con él, el 9 de febrero, y sí, fueron varias conferencias, no fue una sola, le dejó en claro que su presencia solo iba a perturbar el gobierno independiente que se debía implantar tras el ojalá esperado resultado de la batalla de Chacabuco, y le sugirió que lo mejor era dar su flota para ser utilizada por los independentistas, aunque esto quedó en nada. Sin embargo, el 24 de febrero de 1817 se supo en Buenos Aires las noticias de la victoria de Chacabuco, y ante esta situación, 2 días después, Carrera esta vez buscó cooperar con el ejército de los Andes. Y sí, weón, antes de eso Carrera tenía un plan, la verdad, irrealizable, el cual era llegar a Buenos Aires, reunir a algunos chilenos y también argentinos que quisieran seguirlo en su travesía, rodear el Cabo de Hornos y desembarcar en algún puerto pequeño y esperando que se le unieran adherentes a reconquistar Chile de los realistas. Algo que, si somos francos, era irrealizable, o sea, puesto que loco, era prácticamente un suicidio aquel plan, puesto que era solo basado en la suposición e ímpetu, más que en la realidad. El cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco fue algo que se le planificó arduamente durante más de 2 años, en donde San Martín, teniendo el mando político de la provincia de Cuyo, logró crear el ejército más importante que jamás haya peleado en la historia del continente, sí, de todo el continente, así, donde el mérito, más que de las Provincias Unidas, era de él y de los habitantes de Cuyo. Argentina en aquellos años se encontraba completamente en caos,
pues mientras en el Alto Perú, actual Bolivia, se había estancado la lucha contra los realistas, el resto del territorio se encontraba sumido en una guerra civil entre unitarios que defendían la centralidad de Buenos Aires, mientras que los federales buscaban la unión, pero con cada provincia autónoma. Y bueno, después Carrera se unió a ellos, pero después vamos a ver eso. Pero por estas mismas razones, para evitar que eso mismo ocurriese en Chile y se pudiera afianzar la independencia, San Martín y el resto de patriotas chilenos, que eran parte del ejército de los Andes en su mayoría, mas no todos, defendían aquella postura y que de alguna manera su conducta durante las campañas de la Patria Vieja justificaban aquello así. Pero bueno, sin embargo, lo chistoso es que Pueyrredón, para no provocar mayores problemas en el reciente restaurado gobierno de Chile, pidió una pensión vitalicia a este gobierno para mantener contentos a Carrera y a sus hermanos, algo que este incluso llegó a aceptar, e incluso O'Higgins, aunque de la peor gana cabe decirlo. Además que se le había prometido pagarle por sus barcos, pero como si fuera un guionazo de anime, el 20 de marzo, cuando llegó otro de los barcos de Carrera, porque sí, también no llegaron todos juntos, puntualmente la Clifton, al ver el cambio de planes de la expedición, provocaron un amordinamiento, provocando gran caos en donde, una vez se sofocó el mismo, un coronel francés dijo que Carrera era el instigador de aquel motín, algo completamente falso, pero debido a la mala fama que se había hecho Carrera en su empresa contra los realistas en Chile, y en un inicio desconocer la autoridad de San Martín en la provincia de Cuyo, se le acusó de ser culpable del mismo y ahí fue tomado prisionero y sus naves confiscadas. O sea, Carrera tuvo mala cueva, la verdad, sí. Pero bueno. A ver. Lo que decidan para Argentina es problema de los argentinos. Lo que hagan los argentinos es problema de los argentinos. Carrera sí que tomó parte del Tratado de Pilar, así, tras la batalla de Cepeda, que es la que se muestra aquí, y no entró 2 veces victorioso a Buenos Aires, sino una tras Cepeda. A ver, ¿cómo explicarlo? Esta es una de las partes más complejas de Carrera, puesto que al haber sido fusilados sus hermanos en Mendoza, debido principalmente al revés sufrido por Cancha Rayada, varios dirán, ¿qué tiene que ver esto si no estaban ahí? Pero ya haré un video explicando la relación. Esta ejecución fue instigada principalmente por Bernardo de Monteagudo, uno de los personajes más nefastos del bando patriota, quien también estuvo detrás de la muerte de Manuel Rodríguez, junto con Rodecindo Alvarado. O'Higgins y San Martín, puede verse por sus correspondencias personales, jamás estuvieron de acuerdo con el fusilamiento de estos, pues si bien eran enemigos acérrimos de estos, sabían que si estos eran muertos, lo único que se iba a generar iba a ser caos debido a lo que podrían hacer sus partidarios, algo que no convenía para nada, considerando que aún faltaba echar a todos los realistas que quedaban en el sur. A pesar de que San Martín no tomó jamás acción en las guerras civiles y muchas veces criticaba a los unitarios, su autoridad venía dada de estos, por lo cual Carrera se alió con los federales y tras una serie de campañas, el 1 de febrero, los unitarios fueron derrotados por los federales al mando del entrerriano Pancho Ramírez, secundado por el santafesino Estanislao López, que no lo muestran ni un carajo acá, y José Miguel Carrera. El 23 de febrero, tras un cabildo en el cual Carrera sí participó, pero más que nada para conseguir apoyos como hombres y armas para su causa contra O'Higgins y así poder cruzar los Andes. Sin embargo, entre los mismos federales hubieron tensiones y posteriormente el tratado quedó en nada. Además que, salvo la provincia de Entre Ríos, todo el resto de provincias, tanto federales como unitarias, se trabaron en combatir a Carrera. Además que tras Cepeda fue la única vez que entró victorioso a Buenos Aires, pues durante 1820 organizó un asalto a la prisión de las Brujas donde liberó a varios prisioneros enrolándolos en su causa, así como también incentivar a fines de ese año un ataque contra la localidad bonaerense de Salto por parte de los indios ranqueles, pero no volvió a entrar así victorioso a aquella ciudad como se le plantea así. A ver, la financiación de los ejércitos de la batalla de Río Cuarto, a ver, pero qué simple decirlo así. A ver, en Chile no se financiaban únicamente a los ejércitos argentinos para detener a Carrera. La verdad es que era un esfuerzo conjunto de ambos estados para evitar que, así como Argentina, que mientras se estancaba en el norte con los realistas, a la vez estaba sumido en una cruenta guerra civil, de la cual
Carrera abiertamente participaba, dejar que éste en aquellos momentos cruzara significaba que iba a generar inestabilidad dentro del gobierno de Chile, el cual en ese momento estaba sosteniendo la expedición libertadora del Perú, así como la guerra con los guerrilleros realistas en las provincias del sur. Por lo que la presencia de Carrera en aquel momento era contraproducente, ya que otro golpe de estado podía ser aprovechado por los realistas. Quizás no hubiese ocurrido algo como el desastre de Rancagua, pero sí la guerra se habría vuelto más complicada de lo que ya venía siendo. Además que incluso se buscó mandar tropas de Chile a detenerlo, algo que no prosperó debido a algunas desconfianzas de los mendocinos. Además este que se ve aquí es Bruno Morón, quien debería tener uniforme de coronel. Bueno, esto es lo previo al combate de Río Cuarto, en donde este no fue capturado tras la batalla como se muestra, sino que debido a la mala suerte al inicio del combate este se cayó de su caballo, donde fue ultimado a lanzazos y por defecto su tropa ante este revés fue derrotada por Carrera. Carrera no fue traicionado previo a una gran batalla. De hecho, en realidad fue tras perder una, la cual fue la de Punta de Médano el 30 de agosto de 1821, en donde, debido a lo penoso ya de la situación en la que se encontraban sus tropas, principalmente de montoneros, tras esta estocada final, a pesar de intentar replegarse, ahí fue cuando fue traicionado y entregado a quien previamente lo había vencido, o sea, Albino Gutiérrez. Bueno, cuando Carrera fue ejecutado, si bien el romanticismo ha hecho que se crea que fue de pie y sin vendar, esto no se le permitió. Aunque cabe recalcar que el fraile que lo asistió cuenta que Carrera tuvo una entereza y valentía en los momentos previos a su muerte, donde, sentado y vendado, gritó su famosa frase: ¡Muero por la libertad de América! Además de que murió junto con otros 2 condenados. A ver, la verdad pareciera que no me gusta Carrera, pero en realidad es todo lo contrario, así. Carrera es de mis personajes favoritos de todo el periodo de la independencia y de toda la historia de Chile. Y lo es precisamente porque es un personaje profundamente complejo y lleno de aristas y contradicciones. Fue él quien le dio el impulso decisivo a la revolución. Basta con consensos tibios, basta de negociaciones entre moderados y exaltados. Lo que hubo en 1810 fue una revolución, pero recién en 1813 eso se tradujo en una guerra abierta contra quienes defendían la causa del rey. Sin embargo, también Carrera pecó de arrogancia. Creyó que las cosas en Chile serían fáciles sin considerar que aquí nunca se había vivido una guerra antes, o al onda lo más cercano había sido la conquista. Ese exceso de personalismo y falta de pragmatismo le jugaron en contra. Luego vino Rancagua y su negativa a sumarse al proyecto del Ejército de los Andes, porque no pudo tolerar que San Martín, nos guste o no, fuera quien finalmente venciera en Chacabuco, Maipú. A eso se suma la tragedia de sus hermanos, uno de los episodios más oscuros de nuestra independencia, que lo empujó a un camino aún más conflictivo: unirse al bando federal y participar en una guerra civil mucho más sangrienta que la propia guerra contra España. Ese camino finalmente lo condujo a su muerte. Carrera es uno de los personajes más romantizados de nuestra historia y muchas veces solo se lo reduce a su pugna con O'Higgins, pero su relación con él también es compleja, cambiante, llena de tensiones y de momentos de cooperación. No siempre fueron enemigos, y esa evolución dice mucho sobre ambos. En definitiva, Carrera no es un héroe simple ni un villano claro, es una figura trágica, apasionada y profundamente contradictoria. Y quizás por eso sigue generando debate hasta el día de hoy. Y bueno, eso es todo. Y nada, pues, espero ahí seguir subiendo más videos, así. Y suscríbanse. Y bueno, supongo que tendré que hacer de Rodríguez, de O'Higgins. Y no sé, pensaré si Portales y Balmaceda y Prat, pero a ver cómo surgen las cosas y eso.